durante semanas atrás, y digo varias semanas, estabas esperando el estreno de uno de los directores que yo creo que marcaron una industria, un antes y un después, hablando en cuanto a cine y el séptimo arte, ¿no? Francis Ford Coppola yo creo que marcó una pauta, es uno de los directores más reconocidos en la industria cinematográfica y había pasado muchos años lejos de Hollywood y lejos de los reflectores. Su gran regreso se marcaba con esta gran película, así lo titularía yo y lo titulábamos nosotros más bien en programas atrás. Sí. Este gran evento cinematográfico que prometía ser la película de Megalópolis. Megalópolis, una película de la que hemos venido hablando mucho. Francis Ford Coppola es uno de los mejores directores de la historia del cine. O sea, tan es así que es el director del Padrino 1, Sí. 2 y 3. Dirigió por ahí también Apocalipsis Now. Tiene un montón de películas muy buenas Francis Ford Coppola, pero como tú dices, hace ya unos años se alejó un poquito de la industria del cine. Se fue por ahí en un retiro, se fue a cultivar un poquito de uvas, a hacer su viñedo. Y la verdad es que era un plan de retiro. Sí, era un señor bastante a gusto, ¿no? Estaba bastante a gusto ahí con su esposa y demás. Sin embargo, siempre tuvo la cosquillita de poder hacer Megalópolis, que es una película que él tenía concibiendo en la memoria, en la mente desde hace 40 años. Hace como 20 años empezó ya a trabajar directamente en un guión, en una estructura y demás. Empezaron a filmar ya por ahí de principios de los 2000, sin embargo pasa todo esto de los atentados a las Torres Gemelas, entonces la producción tuvo que detenerse completamente. Después por ahí de 2011 quieren retomar, se vuelve a detener la producción y ahora en 2019 fue que dijo, bueno, ahora sí, si nadie me quiere dar lana para hacer mi película, la voy a hacer yo solito. Hipoteca un montón de propiedades que tiene relacionadas con los vinos y logra juntar $120 millones, que es lo que le invierte de su bolsa directamente a la película. Entonces ya ese hecho me parece que ya marcaba un precedente de decir, bueno, este director, uno de los mejores directores de todos los tiempos, está soltando $120 millones de su bolsa para poder hacer una obra que él tiene tantos años queriendo hacer. Seguramente va a ser la mejor película de todos los tiempos y no lo es. Es un fracaso rotundo, mi querido Juan Carlos. Y me parece algo muy arriesgado. Y fue muy arriesgado todo esto que tú planteas y mencionas, que es hipotecar y vender propiedades. Digo, si yo para comprar un pantalón ahorro y digo, híjole, me va a costar $1,000 el pantalón. Híjole, caray, pues, ¿de qué pantalones compras? Digo, me voy a tardar en recuperarme económicamente de este gasto. Ahora no quiero pensar lo que va a pasar con Francis Ford Coppola después de gastarse $120 millones y que a unas semanas ya de su estreno en Estados Unidos. Tiene un mes que se estrenó en Estados Unidos. Y una semana de su estreno en México, al ver que es muy difícil que vaya a recuperar esa inversión. No ha recaudado ni los $20 millones. Va a ser una de las pérdidas más grandes en la historia del cine. Y lo peor es que justamente es eso, ni siquiera es una productora grande que de repente se pueden recuperar con cualquier otra película. Pues es Francis Ford Coppola haciendo lo que él quería hacer, una película que le salió del corazón y que tardó tanto tiempo haciendo y que lamentablemente nunca va a haber el retorno de ese dinero que perdió, porque no podemos decir que invirtió, porque en realidad lo acaba de perder completamente. Y me parece que es una situación que se preveía, o sea, desde que se hablaba de que Francis Ford Coppola estaba tratando de hacer esta película, como que no se pronosticaba que le fuera a ir muy bien. Se estrenó en Cannes, tuvo muchas críticas, inclusive cuando se terminó la proyección. Ya desde que a la gente que le podría gustar esta película no le gustó, ahí empezó mal todo. Si ya la crítica especializada de cierta forma aborreció, porque eso pasó, o sea, aborrecieron la película y la calificaron con lo más bajo que se podía. Si ya este público al que no quiero decir que Francis Ford Coppola hizo esa película para la crítica, porque creo que la hizo para él, y se nota en la película. De acuerdo. Pero la crítica, que era la que podría tener una recepción más abierta por lo que representa a Francis Ford Coppola para la industria del cine, tiene un recibimiento tan drástico y tan duro en cuanto a las críticas y la calificación. Era evidente que esto iba a ser peor con el público general. Completamente, y lo ha sido, o sea, lo ha sido tanto que la gente casi no va a los cines. Yo vengo de ver la película, fui hace un par de horas y la verdad es que en el cine en el que yo estaba, en la sala, habíamos 4 personas. Entonces, de acuerdo, creo que ha sido una película que ha caído muy mal a los espectadores.
También ha tenido muy poca publicidad, por lo mismo de que es una película pues que se gestionó por sí sola, pues tampoco se le pudo invertir mucho en publicidad. Sin embargo, creo que la única publicidad que ha recibido ha sido negativa, o sea, se habla de lo mala que es, se habla de que le fue muy mal en los festivales en los que se presentó, y sobre todo esto, ¿no? Que la gente que ha ido a verla ha salido bastante decepcionada. Además, es una película, hay que decirlo ya entrando en materia, es una película larga, es una película de 2 horas y 20, 25 minutos, que se sienten Sí. muy pesados, y es también una película donde es difícil que tú como espectador conectes, porque es una película que no está dirigida al grueso de la población. Es una película muy específica que habla de temas muy específicos, donde, como tú decías, es una película hecha de Francis Ford Coppola para Francis Ford Coppola, porque desde la temática, desde cómo está planteada, se nota que es un reflejo de cómo él se ve en el medio artístico, en el medio cinematográfico, y cómo siente que lo ven las esferas, ¿no? De Hollywood en este caso. Y en el papel parecía que esta película iba a funcionar porque se rodeó de grandes estrellas de Hollywood. Sí. Está Adam Driver, está Giancarlo Esposito, Sí. está Aubrey Plaza y también está Natalie Emanuel. Sí. Son actores, la mayoría o 3 de ellos jóvenes, que pueden aportar su chispa a los personajes a los que iban a interpretar y experiencia con Giancarlo Esposito. Entonces en el papel parecía que iba a funcionar. Sí, en ese sentido creo que la cuestión del cast está bastante bien. Y creo que lo hacen bien con lo que tienen. Sí. Yo creo que lo mejor de la película sin duda es Adam Driver. Sí, Adam de acuerdo, Driver me pareció que trabaja con muy poco, o sea, que trabaja con una idea, porque su personaje para nada está desarrollado, tampoco tiene como un arco tan interesante, no hay un desarrollo como tal de los personajes, y creo que tiene que ver con que la película se siente atemporal. Me refiero a que sí se siente que se hizo durante mucho tiempo a pedacitos. Sí. Entonces de repente pareciera que los personajes están construidos para una época y luego ya es para otra época, y luego las situaciones que pasan ahí también están como que pensadas para que funcionaran hace 20 o 30 años. De acuerdo. Planteadas ahorita ya no terminan, creo yo, de machar. Entonces creo que la película sí le juega muy en contra que estuviera pensada para haberse hecho hace más de 20 años. Digamos que la película toca ciertos puntos de la historia del mundo, o al menos de Nueva York, donde después de que están bajo una catástrofe, se decide crear esta nueva Roma, ¿no? Sí. En esta nueva Roma vemos a el alcalde, que es Giancarlo Esposito, que es Cícero, y vemos a Adam Driver, que es César, que es un arquitecto que a través de la cultura y de las de lo que él representa, trata de ayudar, trata de ayudar a la comunidad. Entonces hay un evento en la ciudad de Nueva York donde se planea la construcción de una gran obra arquitectónica, ¿no? Mientras que Giancarlo Esposito, o el personaje de él, que es el alcalde, planea construir un casino para que los que no tienen gasten lo que no tienen, y los que tienen más gasten lo que más tienen de dinero. Él está en contra de todo esto, entonces él quiere construir una utopía, una ciudad en donde haya o salga el sol para todos, ¿no? Exactamente, sí, la idea es esa, es superponernos a estas dos formas de pensar, en la que por un lado está como el status quo, ¿no? De lo que es correcto, lo que siempre ha funcionado y lo que debe funcionar para las grandes élites, y por el otro lado está este tipo que sí pertenece también a las grandes élites porque es sobrino del hombre más rico de la ciudad. Sin embargo, tiene una visión completamente distinta que lo desmarca, ¿no? De ellos. Él es más apreciador del arte, de lo fino, de estas situaciones donde evidencia que el modelo que se ha venido siguiendo ya es obsoleto, y que él tiene una manera de pensar y una manera de actuar que va a revolucionar completamente la forma de vivir de toda la gente de esta nueva Roma, ¿no? En ese sentido, creo que ahí hace un paralelismo consigo mismo el buen Francis Ford Coppola, porque al final él es esto también, o sea, es un artista, es alguien que ve fuera de la caja en teoría, ¿no? Y que está en contra de estas élites y de lo establecido y de lo que ha venido funcionando en los últimos 50 años en Hollywood, y él desde fuera, o desde fuera entre comillas, está pretendiendo querer cambiar las cosas de lo que
lo que debería ser el cine en este sentido, y en el personaje de Adam Driver de lo que debería ser la sociedad en general, ¿no? Y que me parece que entendiéndolo desde esa parte, está chida la idea, sin embargo sí se siente una película un poquito muy egocéntrica, creo yo. Sí, de acuerdo. Y porque creo que la mayoría de situaciones que se plantean en cuanto a una perspectiva onírica de cómo Adam Driver lidia con ciertos problemas y con ciertas cosas que le sucedieron en el pasado, creo que no terminan de cerrar. Hay ciertos momentos en donde él, y sobre todo también en efectos especiales, creo que no es tan convincente, y se nota que lo platicamos en el programa de Luis Oleg hace un par de horitas a través de la 94.7 también, en el programa de Metrópolis, que sí se siente que de pronto el presupuesto empezó a salírseles un poco de las manos, porque hay varios momentos, sobre todo en esos momentos particulares donde el personaje de Adam Driver se va como a su lugar, en donde se va a pensar y a observar lo que es la nueva Roma, sí se siente como unos efectos especiales pobres, sí, digámoslo de cierta forma. Sí, completamente. Se nota que la película tenía 120 millones y que dijo Ford Coppola, eso es lo que vamos a tener y no hay más lana, y conforme fueron avanzando vieron que no la iban a armar, entonces empezaron a recortar cosas, porque inclusive el final, sin spoilear nada, que no sé si se puede spoilear el final, se siente hasta cortado, o sea, de repente pareciera que las historias no concluyen o que no llegan a un punto, simplemente en algún momento machetearon y dijeron, bueno, a partir de aquí ya se acaba la película y se empieza a acabar la película. Y creo que la película es eso, o sea, la película tiene muchos momentos que están muy mal cortados, muchos momentos donde no llegas a ningún lado, donde van, es también, siento que de repente es como cuando avientas un montón de cartas hacia una mesa, unas encimadas de otras, es muchas historias, de repente no sabes cuál historia tiene que ver con cuál, simplemente se van contando como historias a la par, pero muchas no cierran, es un caos, creo yo, la película. Sí, porque por un lado vemos esta lucha que tiene el personaje de Adam Driver, César, que lucha contra lo que es la gente rica y el que el rico se siga haciendo más rico. También vemos los conflictos que tiene el alcalde junto con su hija, porque la hija también empieza a tener por ahí un amorío con el personaje de César. Luego vemos una reportera que es esta Aubrey Plaza, que se llama Go Platinum, que de pronto es una reportera, pero ella le gusta mucho el poder, le gusta mucho el dinero, entonces empieza a escalar en cuanto a como este juego de poder, y se llega a posicionar con el hombre más rico justamente de la Nueva Roma, y empieza a tener un plan junto con uno de los primos para derrocarlo. Entonces, cierto que sucede. Exactamente, empiezan a suceder varias cosas en un tiempo en el que no se le da el foco a cada una de las historias y no termina por concluir ninguna de ellas. Hay otra historia de repente de una cantante joven que se hace pasar como mucho más joven, que tiene una relación también con César, que de repente se desaparece, como que ya no... Y que es un detonante para que el personaje de César huya, porque a raíz de lo que se da a conocer en un concierto, pues él lo persiguen y está huyendo de la autoridad. Entonces sucede ese acontecimiento y no volvemos a verla. Sí, o sea, la película es eso, hay un montón de historias como que no tienen hilación, que de repente se plantean y dices, mira, esto pareciera interesante, es un personaje, aunque sea arquetipo de personaje, que pudiera estar interesante, pero no se termina de desarrollar, no hay desarrollo de personajes, no hay desarrollo de historias, se siente como ahí como un collage de muchas historias un poquito rebuscadas, y la verdad es que siento que la película no termina de amarrar, no termina de cerrar y no termina de gustar. Entonces es un poquito complicada de ver, porque también con esta visión onírica de la que tú hablas, de repente uno pudiera perderse un poquito en estas visiones, en estas cuestiones filosóficas de las que plantea también la película, y siento que está pensada no para un público normal, o sea, no para la gente que dice, quiero ir al cine a ver qué hay, me meto a ver esta. No, quiero ir al cine a desconectarme. Esta película no es eso. Completamente no. Sí te va a exigir muchísimo tratar de entender, y creo que aunque te exijas tú mismo, a veces ni siquiera le vas a entender, y no está mal, porque es una película que está pensada para Francis Ford Coppola y se siente así. O sea, de verdad hay muchos momentos en los que yo dije, ya no le estoy entendiendo esto, pero pues ya no me interesa, o sea, ya lo que quiero es que se acabe la película. Yo creo que para la gente que ha seguido la carrera de Francis Ford Coppola y que quiere darle una oportunidad a la película, vale la pena. Sí, por todo lo que hablamos, todo el contexto de la película, totalmente vale la pena ir a verla, por eso. Es una imperdible por lo que representa él para la industria.
si sigues de cerca todo esto, ve a verla al cine. Los invitamos a que vayan a verla al cine. Porque creo que en plataformas digitales difícilmente En Movie tal vez. y no lo vas a disfrutar. Creo que no va a ser mucho más complicado ver esta película en plataforma digital, porque en tu casa o en el hogar va a haber varios distractores que no te van a permitir entrar en la convención de la Sí, de película. acuerdo. Y en cualquier momento, como es una película muy lenta, vas a desconectarte y va a ser difícil que vuelvas a engancharte y vas a terminar quitando o ya ni siquiera ponerle atención a la película. Por eso creo que vale la pena ir a verla al cine, para que entres a la convención, termines de verla, hagas tu análisis y pues ahí lo cierres, ¿no? Exacto. Porque sí va a ser difícil que esta experiencia la puedas llevar al hogar. Sí, exactamente. Es una película complicada. Si se animan a ir a verla al cine, todavía está disponible. No creo que dure mucho De tiempo acuerdo. en cine. Va a estar muy poco. Pero por todo el contexto que dijimos, por Francis Ford Coppola, por lo que representó para él esta película, creo que vale la pena ir a verla como anécdota, creo. Yo fui Sí, a verla por la anécdota. por la anécdota nada más. Pero pues bueno, ahí les dejamos esta recomendación de Megalópolis disponible en los cines.